Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Y en esta ocasión vamos a analizar un importante pronunciamiento a partir del cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014. Esta sentencia nos permite advertir la reflexión que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación alrededor de un ordenamiento fundamental del proceso penal mexicano, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para entender los alcances, las dimensiones, los temas incluso que aborda la Suprema Corte en esta relevante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Guillermo Con. Guillermo, muy bienvenido, qué gusto recibirte nuevamente en tu programa. No, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Y también le doy la cordial bienvenida, igual que Guillermo nos ha acompañado antes, le doy la bienvenida a Alonso Lara. Alonso, un gusto recibirte en tu programa. Hola Miguel, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos a empezar. Yo creo, Guillermo, que valdría la pena tal vez que nos ayudes a entender el contexto en el que se da la discusión. Se trata de una acción de inconstitucionalidad presentada por dos organismos de gran relevancia en el sistema constitucional mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que luego cambia de denominación para pasar a ser Instituto Nacional, ya no federal, en esta misma materia. Pero lo cierto, Guillermo, es que el debate que se da en la Corte parte de un proceso de cambio de grandes dimensiones, de una renovación del proceso penal en México, de una unificación de códigos, en fin, de un conjunto de perspectivas, diría yo, muy novedosas, profundas, estructurales, que quizá valga la pena que nos ayudes a entender, Guillermo, si fueras tan amable. Sí, claro, con mucho gusto. Efectivamente, seguramente muchos de los que ven este programa saben que en 2008 se realizó una reforma constitucional y legal de grandísimos alcances en nuestro país. Yo creo que es fácilmente una de las reformas más importantes de los últimos tiempos y más grandes y que han calado mucho más en el entendimiento del derecho en nuestro país. Y es la reforma en torno al sistema de justicia penal. Básicamente lo que hizo la reforma, y digo muy básicamente porque en realidad pues esto cambia completamente cómo vemos el derecho penal, transitamos de un modelo de justicia penal inquisitivo mixto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir un modelo en el cual existía esta distinción que nos enseñaron mucho en la carrera de Derecho del Ministerio Público como autoridad, ¿no? Esta distinción del Ministerio Público como autoridad y como parte, y cómo dentro de la averiguación previa, este Ministerio Público, actuando como autoridad, recababa todas las pruebas, hacía todas las investigaciones y simplemente daba fe y certificaba eso en un determinado documento, el cual se le enviaba a un juez, y el juez, conforme a esos documentos, tomaba una decisión. Entonces, prácticamente en el modelo anterior, cuando se tenía un testigo, por ejemplo, pues el testigo comparecía ante el Ministerio Público, emitía su declaración ministerial, y esa prueba ya era utilizada en un procedimiento penal. Un procedimiento, por su naturaleza, escrito, un poco más opaco en cuanto a la accesibilidad de las personas para entender lo que estaba sucediendo. Y por eso se tomó una decisión en 2008 de modificar este sistema y acudir a un sistema de corte más acusatorio, propio de los países más anglosajones, de Estados Unidos, de Reino Unido. En esos países, digamos, el cambio más visual que nosotros podemos ver, en primer lugar, es que ahora es oral el procedimiento, ¿no? Ya no todo queda a constancia escrita, sino que ya participan jueces y partes en una audiencia oral. Pero eso ni siquiera es lo más relevante del cambio, aunque es lo más sonado y lo más visto. Lo más trascendental del cambio es que ahora es un sistema acusatorio. El Ministerio Público ya no es autoridad.
El Ministerio Público es una parte más. Una parte más que, funcionando como fiscalía, tiene que presentar la evidencia ante el juez y en un debate argumentativo con el acusado, presentar al juez las razones por las cuales considera que esa persona cometió un determinado delito. Y es el juez quien eventualmente tomará la decisión. La diferencia ahora está que ya no hay lo que se llamaba pruebas preconstituidas. Ahora se da esta distinción entre dato de prueba y prueba como tal. Dato de prueba, ¿por qué? Porque es simplemente, ahora cuando un policía, por ejemplo, está en la investigación de un delito y tiene un testigo, por dar algún ejemplo, su labor es tomar la declaración del testigo, tomar los datos, dar esa información al Ministerio Público. El Ministerio Público guardará esa información en lo que se denomina como una carpeta de investigación y simplemente tiene el dato de que hay un testigo que vio los hechos de determinada manera y que es capaz de dar determinada información sobre lo que sucedió. Ahora, eso no es suficiente para condenar a una persona ya en este nuevo sistema. Ahora, esa carpeta de investigación tiene que ser llevada a sede judicial y ese testigo tiene que presentarse en una audiencia pública, oral, con todas las garantías y presentar la evidencia en contra de esta persona. Entonces, esto es un resumen muy general porque en realidad los cambios fueron trascendentales en muchísimos aspectos, pero de manera general eso fueron los cambios trascendentales que se fueron dando con este nuevo sistema. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por esta síntesis muy, muy bien lograda. Oye, y escuchando a Guillermo, Alonso Lara, fíjate, pues vienen términos que eran términos como que formaban parte ya del imaginario jurídico nacional. La averiguación previa, ¿no? La prueba preconstituida del Ministerio Público, entendido efectivamente, Guillermo lo mencionaba, como autoridad, no como parte necesariamente o como una supraparte por todas las facultades que tenía. El tema de la oralidad que también nos comentaba, la propia estructura del desahogo probatorio en audiencia pública, con todas las garantías, decía Guillermo. Y todo esto, Alonso, y es lo que te quiero preguntar, acompañado, por supuesto, de una codificación novedosa. Pasamos de esa codificación fragmentaria, donde había un código federal de procedimientos penales y había códigos de procedimientos penales en las entidades federativas, a una legislación unificada, una legislación única por mandato de nuestra Carta Magna, de la Constitución, que es justamente la materia de la sentencia que estamos analizando. ¿Cómo llegamos hasta ahí, Alonso? Ayúdanos a entender esa parte de cómo transitamos de varios códigos a un solo código y cómo a partir de la expedición de este Código Nacional de Procedimientos Penales es que llega el caso de esta acción de inconstitucionalidad 10/2014 a la Suprema Corte. Si fueras tan amable, Alonso. Sí, claro. En virtud de la reforma constitucional de junio de 2008 que hizo el tránsito al sistema acusatorio penal, también se estableció que se habían de uniformar la normativa. En este caso, lo que se emitió fue el Código Nacional de Procedimientos Penales y que desde 2014 ha regido para todas las entidades federativas. Hubo un periodo previo en el que las distintas entidades, la mayoría me parece, tuvieron su propia legislación penal basada o conforme a las reglas del sistema acusatorio. Sin embargo, a partir de 2014 se unifica y, como tú bien lo señalas, en virtud del artículo 73 constitucional, es el Congreso de la Unión el órgano facultado para legislar en materia procedimental penal. Bueno, una vez que entra en vigor el Código Nacional, es cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en conjunto con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personal, luego ahora reformulado o simplemente cambió su denominación estructura para ser nacional, impugnan diversas disposiciones del Código Nacional. El Instituto Federal de Acceso a la Información de una manera más limitada, referida a solo uno de los temas, mientras que el resto de las disposiciones impugnadas lo hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es ello que generó este tránsito hacia una
hacia una regulación aplicable a todas las entidades federativas, y de ahí deriva el estudio que hace la Corte sobre la constitucionalidad de algunos preceptos. Perfecto. Y justamente los temas que son materia de análisis es lo que vamos a comentar a continuación. Antes, nada más para complementar tu muy atinado comentario, Alonso, he escuchado puntos de vista diferentes, encontrados sobre si es bueno o no haber dado este tránsito o haber hecho este paso a la unificación de códigos. ¿Qué ganamos con el hecho de tener un solo código, un código nacional? ¿Qué aporta esto? ¿Lo juzgas como algo positivo, Alonso? Sí, porque como ya lo señalaba Guillermo, se estimó indispensable el cambio o el tránsito hacia un sistema acusatorio por las bondades que refleja cuando es bien aplicado. De ahí que no solo, bueno, al tener esta finalidad, era deseable que fuera regulado de la misma manera en todas las entidades federativas y que fuera un solo órgano el que estableciera las reglas de cómo se debía jugar ese nuevo juego o cómo deberían operar esas nuevas reglas. Además, es una cuestión de seguridad jurídica. Al tratarse de un tema tan relevante como es procedimiento penal, que puede, como todos lo sabemos, derivar en la privación de libertad de las personas, pues es indispensable que quienes participan, tanto como ya lo decía Guillermo, el MP pasa de ser la autoridad que decidía muchas cosas dentro del proceso a ser una parte, tengan certeza acerca de cómo es regulado en todo el país el mismo procedimiento. Muy bien, pues ahí está la unificación de la legislación en materia del proceso penal, ahora caracterizado, ya lo dicen nuestros invitados, como un proceso acusatorio con oralidad. Pues vamos a entrarle a los temas, Guillermo. Te propongo seguir el mismo orden que va estableciendo la propia sentencia. Y el primero de ellos, el primero de los temas que aborda el análisis de los integrantes de nuestra Suprema Corte tiene que ver con la inspección de personas y de vehículos. Y hay una parte interesante en la sentencia que te voy a pedir que nos ayudes a entender, Guillermo, porque la Corte pone mucho énfasis, y yo creo que dado el tema, pues es muy atinado este enfoque, en el principio de legalidad. Entonces, cuéntanos un poquito esta parte, de qué se trata, de saber si la policía puede inspeccionar a una persona, si puede inspeccionar un vehículo, en qué circunstancias, con qué requisitos. ¿Qué dice al respecto nuestra Suprema Corte, Guillermo, si fueras tan amable? Sí, es correcto. Este primer tema es precisamente la inspección de personas y vehículos. Para mí, uno de los temas fundamentales de esta sentencia, si no es que el principal. Básicamente, recordemos, esto es una acción de inconstitucionalidad. Entonces, se analizan normas en abstracto, no en casos concretos. Lo cual, siendo materia penal y todo, pues se hace un debate bastante interesante y complejo, porque hay que ver estas normas cómo se aplicarían de manera general, sin ver necesariamente casos concretos, ¿no? Lo cual complica mucho este análisis. Pero bueno, lo que se impugna son varios artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que básicamente lo que hacen es permitir a la policía realizar estas inspecciones respecto de personas o vehículos. El planteamiento básicamente consiste por parte de la CNDH en que esta permisión por parte del Código transgrede el artículo 16 constitucional en cuanto a que ese artículo mandata que debe existir un escrito previo, fundado y motivado para cualquier acto de autoridad. Entonces, al permitir a la policía hacer una inspección respecto de personas y vehículos sin la existencia de este mandato previo escrito por parte de un juez, pues, de acuerdo con el planteamiento de la CNDH, sería inconstitucional. ¿Qué sucede aquí? La primera sala, previo a que el Pleno resolviera este asunto, y en el marco del sistema anterior de justicia penal, ya había desarrollado una amplia línea jurisprudencial en torno a lo que se conoce como el control preventivo provisional. Esto, si cualquiera de las personas lo buscara en la Constitución, no lo va a encontrar. La Constitución no dice control preventivo provisional. Esta es una creación jurisprudencial que hace la primera sala de la Suprema Corte en diversos precedentes, lo cual no es extraño. Es posible interpretar la Constitución para extraer estas figuras.
Básicamente es una versión mexicana de lo que en Estados Unidos se conoce como los Terry Stops, del caso Terry v. Ohio, que resolvió la Corte de Estados Unidos y que lo resolvió en un modelo muy similar a como lo resolvimos nosotros. ¿En qué consiste esto? Básicamente, la primera sala reconoció que las policías, en determinadas circunstancias, pueden hacer un control preventivo en tres momentos. Un primer momento es lo que se le denomina en los presentes como el primer acercamiento, ¿no? Es este primer acercamiento que hace un policía con una determinada persona. Le puede preguntar cualquier cosa, puede ver, puede observar. Eso en sí mismo no genera ninguna afectación a ningún derecho. La policía está ahí justamente para velar por la seguridad de todos. Entonces, puede tener contacto con los ciudadanos sin necesariamente tener una afectación de un derecho. ¿Dónde entra la parte interesante de este control preventivo provisional? Es en esta segunda etapa. En una segunda etapa, un policía puede afectar de manera momentánea ciertos derechos fundamentales de una persona si tiene una sospecha razonable de que se está cometiendo un determinado delito. Y este concepto es fundamental, sospecha razonable. Son muchos, es un tema bastante complicado, pero empezando por esa sospecha razonable, ¿qué significa? Significa que el policía objetivamente, desde un punto de vista objetivo, tiene elementos respecto de los cuales cualquier persona podría hacer inferencias racionales de que se está cometiendo un delito en ese momento. Por ejemplo, el policía ve a una persona sospechosa en un parque, ya hay noticias de que en ese parque se han estado cometiendo ciertos asaltos a mano armada. En el primer acercamiento, el policía ve a una persona retadora o que quiere huir y ve, por ejemplo, en su pantalón una silueta que parece ser un arma, ¿no? Que tiene la silueta de un arma. Objetivamente, todos esos elementos, cualquier persona racional podría inferir que en ese momento esa persona tiene un arma. Ahora, es importante distinguir esto de ya el resultado de esa búsqueda. Esta sospecha razonable lo que permite es hacer la inspección de la persona o del vehículo. Ahora, pudiera ser que en realidad no había ningún arma. ¿Qué sucede en ese supuesto? La persona pues no está cometiendo ningún delito, por supuesto puede seguir su camino, pero la revisión no fue ilegal. ¿Por qué? Porque se realizó bajo una sospecha razonable. Lo mismo pasa al contrario. Si nosotros tenemos un policía que por razones completamente irracionales, como puede ser incluso prejuicios raciales, clasistas, etcétera, etcétera, hace una detención, una inspección de una persona, y incluso encuentra un objeto en materia de un delito, por ejemplo, droga, pues esa revisión es inconstitucional y por tanto se daría la exclusión. Y el tercer nivel, finalmente, ya es la detención propiamente dicha. Y esto es importante, también hay que distinguir que cuando una persona es inspeccionada, pues sí, efectivamente, hay una intromisión en varios derechos. El primero es su derecho a la libertad o a la movilidad. Lo que está haciendo el policía es darle una instrucción a un ciudadano de que no se tiene que quedar ahí en ese momento. No es una detención formalmente dicha. La Constitución es muy clara de cuándo se puede dar una detención, que es con una orden judicial o por excepción por flagrancia o caso urgente. Entonces, esto es simplemente una detención, una retención, un paro provisional, temporal, en lo que se investigan ciertas cosas. Y también hay una afectación al derecho a la privacidad, porque a final de cuentas, de darse esta sospecha razonable, el policía estará permitido a revisar las ropas o los bolsos o etcétera de la persona que lleve. Entonces,
digamos, en términos muy generales, esto es lo que la primera sala desarrolló, y a la luz de toda esta doctrina que desarrolla ya previamente la primera sala, el Pleno analiza ya propiamente los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y concluye que, pues, básicamente lo que hacen esos artículos es expresar ya legislativamente esta figura que la primera sala ya había desarrollado previamente. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados de esta acción de inconstitucionalidad 10/2014 y del análisis que hizo el Tribunal Constitucional de México sobre diversos dispositivos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir conversando con nuestros invitados en su programa, ya lo dijo la Corte, sobre la acción de inconstitucionalidad 10/2014. Y quiero regresar contigo, Alonso, para precisar un tema que nos estaba exponiendo Guillermo y que me parece de la mayor relevancia. Justamente narrando el contenido de la sentencia, Guillermo alude a la figura de una sospecha razonable, de una suposición razonable, también así lo llama la propia sentencia. Y yo te quiero preguntar, Alonso, y ya Guillermo nos daba una pista, pero me interesa mucho tu punto de vista en esto. Sospecha razonable tiene que estar sujeto a argumentación, tiene que estar sujeto a demostración. Incumbiría también al elemento policíaco que lleva a cabo esta inspección de persona o inspección de vehículo una cierta carga probatoria, porque, por ejemplo, escuchando la explicación de Guillermo, yo pensaba, ¿qué pasa con esos policías que dicen es que procedía a llevar a cabo este control preventivo provisional y a inspeccionar a la persona porque estaba en actitud sospechosa o porque caminaba de manera un tanto extraña o porque tenía ciertas actitudes que no nos parecían muy normales? Quiero decir, son supuestos que quedan librados a la imaginación o a la psicología del policía, pero en relación a lo que Guillermo está estableciendo y la propia sentencia desarrolla, lo que parece es que hace falta más. O sea, todo ese tipo de argumentos tradicionales de la policía mexicana no bastarían, sino que se requiere la precisión de esta sospecha o suposición razonable. Ayúdanos a entender, Alonso, esta parte también de la sentencia y cómo se proyecta en términos de cargas probatorias, si fueras tan amable. Efectivamente, Miguel, no basta alguna idea abstracta acerca de lo que podría estar pasando, sino la sospecha razonable debe ser empíricamente demostrable. ¿Esto qué significa? Que debe haber elementos de hecho concretos, identificables, descriptibles, que llevaron a él o la policía a pensar que se podría estar cometiendo un delito o que era necesario prevenirlo. Como tú bien lo dices, la Corte, en esta resolución que estamos analizando, el Pleno de la Corte, señaló que no es válido hacer referencia a conceptos abstractos como la actitud sospechosa, como la revisión basada en la amplia experiencia policíaca o como una corazonada, sino se tendrá que señalar de manera muy concreta. Ya lo decía Guillermo, por ejemplo, pues si yo veo que alguien se saca de la bolsa o el pantalón algo con la forma de una pistola, o que de plano veo que no es una pistola, eso es un dato objetivo y comprobable. Esto, ¿cómo se relaciona con las cargas de la prueba? Que a final de cuentas, si esto motiva una detención que luego es revisada por una persona juzgadora de control, se deberá argumentar ya por la Fiscalía, porque ya eso es un trabajo técnico que corresponde al MP como parte del proceso penal, cuáles eran esas circunstancias concretas. El hecho de que existan elementos objetivos es una garantía de que no se pueden justificar detenciones ilegales a posteriori. Es decir, posiblemente una inspección fuera llevada a cabo por un motivo discriminatorio, sesgado, como le adelantaba Guillermo, de pensar que alguien tiene es un criminal, por ejemplo,
por su forma de vestir, nada más por eso. Entonces, el policía decide revisarlo y resulta que encuentra un arma o que encuentra droga. Bueno, ahí podría ser ya constitutivo de delito. Sin embargo, el hecho de que se tenga que acreditar en qué consistió, en qué se basó la sospecha razonable, elimina este tipo de revisiones. Hay que diferenciar entre el concepto de flagrancia o los datos objetivos y la demostración de la flagrancia. Así, cuando se vaya ante una persona juzgadora, lo que se tiene que demostrar es que antes de realizar esa inspección, cuáles eran los datos objetivos, porque no bastará decir que a raíz de la inspección se descubrieron elementos que pueden dar lugar a un delito, porque de esa manera se podrán justificar muchas detenciones ilegales, sino qué es lo que te llevó ahí. Y ya lo señalaba Guillermo, es una inferencia, es una idea que sería arribable, que cualquier persona podría llegar a ella. Es decir, ante ciertas circunstancias dadas, cualquier persona podría estar ante la creencia de que está cometiendo un delito. Si yo veo a una persona golpeando a otra como policía, creo que cualquier persona podríamos llegar a la misma conclusión de que eso es una conducta prohibida por la ley o por el derecho, se quiere. A eso se refiere la sospecha razonable. Bueno, cuando es evidente el delito es otro tema, pero cuando el policía o la policía están en ese proceso de decidir si efectivamente puede haber una conducta delictiva, no puede basarse en apreciaciones meramente subjetivas, sino demostrables. Oye, y a ver, aquí entra un tema, Guillermo, muy importante, porque Alonso lo está identificando de manera, creo yo, perfectamente nítida. ¿Cómo la sentencia, a la luz de estas consideraciones que tanto tú, Guillermo, como Alonso ahorita acaba de manifestar, cómo la sentencia le da un gran peso a este momento de la revisión judicial o del control judicial de la legalidad de la detención? Porque me parece que la Suprema Corte es enfática en hacer descansar un análisis cualitativo de la actuación policíaca en esta figura, que por cierto, es una figura creada por la reforma de 2008 a la que ambos ya han aludido, que es el juez de control, el juez de control. Entonces tenemos ahí un papel verdaderamente sustantivo, quizá no en la lógica del modelo anterior, que era una revisión un poco más formal, un poco más, tal vez me atrevo a decir, superficial. Aquí la Corte, como que el mensaje que manda en la sentencia, Guillermo, es éntrenle a fondo jueces, juezas de control para dilucidar si este conjunto de requisitos que ustedes mismos referían, la existencia de la sospecha razonable, la existencia del conocimiento objetivo, demostrable, argumentable, etcétera, para justificar la detención. Pero ahí hay un actor, ¿no, Guillermo? Hay un llamado a estos jueces de control. ¿Cómo lo desarrolla la Suprema Corte? Sí, precisamente esto se relaciona con lo que hablábamos al principio. Con la reforma de 2008 entró un cambio fundamental que ya hemos más o menos platicado, pero uno de los también cambios, me voy a repetir, fundamentales de la reforma fue la introducción de estos jueces de control. ¿Cuál es la función de estos jueces de control? Son precisamente este filtro que existe previo ya a la audiencia de juicio oral, en la cual ellos van a ver qué tanto mérito tiene efectivamente una acusación y van a tratar de filtrar cualquier tipo de evidencia que pueda haber sido obtenida mediante la violación de derechos fundamentales. Y aquí por eso el reflector se va directo desde la sentencia a los jueces de control. Es responsabilidad de los policías actuar debidamente, por supuesto. Ellos deben de conocer estos estándares de actuación y en su día a día aplicarlos a las revisiones que hacen. Pero a final del día va a ser un juez de control el que va a ver a partir de lo que le narre ese policía, cómo el policía va a justificar, como decía Alonso, desde el punto de vista de la carga de la prueba, corresponde a ellos justificar en una audiencia previa, dentro de las etapas previas del procedimiento, cuáles fueron las razones que lo llevaron a, en ese caso concreto, razones objetivas, palpables, llevar a la revisión
de una determinada persona o de un vehículo. Y el juez le corresponderá ver si efectivamente era racional en ese contexto, en esas circunstancias, llevar a cabo esa revisión y por tanto si es constitucional. ¿Qué efecto práctico tiene esto? Importantísimo. Dos principales. Uno, como platicábamos, de una inspección, ya sea de un vehículo o de una persona, puede llevarse a acreditar una flagrancia. Como decía Alonso, la flagrancia puede ser directa, ¿no? Un policía puede ver directamente como una persona mata a otra, por ejemplo. Hay una flagrancia directa y en ese momento se actualiza la detención sin nada más. Pero puede haber casos en que la flagrancia esté escondida, por decirlo de alguna manera, como en el caso de portación de drogas o de armas prohibidas, ¿no? Entonces, en estos casos, la inspección es lo que lleva eventualmente a la acreditación de la flagrancia y a la detención. Si un policía hace una inspección con una sospecha razonable respecto de una persona justificada y eso conlleva a encontrar la comisión de un determinado delito, en ese momento puede detener. Ahora, ¿qué pasa si el juez encuentra que esa inspección previa a la detención, ni siquiera ya estamos viendo la detención en sí misma, no estamos viendo si la persona estaba efectivamente en posesión de una droga o de un arma? Nos vamos un paso atrás, la inspección fue correcta o no. Y si el juez determina que no, pues la detención es ilegal, con todo lo que eso conlleva. También una inspección puede llevar a tener objetos del delito, la propia droga, el arma, etcétera, y todos esos objetos, por haber sido obtenidos mediante una violación de derechos fundamentales, serán considerados prueba ilícita. Al ser considerados prueba ilícita, no pueden ser utilizados en audiencia de juicio oral contra una persona. Entonces, las consecuencias son gravísimas frente a una actuación ilegal de la policía. Y sin duda, el papel del juez de control aquí es fundamental. Y oye, y en relación a esto, Alonso, a esto que comenta Guillermo, la forma de llevar a cabo la inspección de personas, porque pensemos en este supuesto, yo creo que quienes están viendo el programa y ojalá que haya muchos que lo vean y que trabajen en las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, podrían tener esta duda. Una vez que se está en presencia de la aplicación de estos controles provisionales preventivos, con las tres distintas dimensiones de intensidad que ya también Guillermo nos hizo favor de sintetizar, se detiene de manera momentánea a la persona, se le priva de su libertad deambulatoria, de su libertad de trasladarse de un lugar a otro, digamos, de manera momentánea, y se procede a esta inspección sobre su persona. Pero la sentencia también, Alonso, pone ciertos requisitos, es decir, no se puede llevar a cabo de cualquier manera, de manera un tanto arbitraria o como el elemento de seguridad pública lo considere. ¿Qué nos puedes referir en relación a este punto, Alonso, si fueras tan amable? Sí, Miguel. En los supuestos en que la revisión deriva, como ya lo hemos abordado, de un control preventivo provisional, pues debe cumplir varios requisitos. El primero de ellos debe ser hecha en el lugar. Es decir, si una persona se le detuvo en vía pública, por ejemplo, por una posible infracción de tránsito, pero hay una sospecha razonable de que podría existir un delito, en ese lugar es donde se debe llevar a cabo. Segunda, se debe pedir autorización. Primeramente, los agentes de policía deben comunicar los motivos y que originan la revisión inminente y además ver si la persona está de acuerdo. El hecho de que no esté de acuerdo no implica que no se pueda realizar. Ese es otro punto que en un momento abordaré, pero se debe pedir esa autorización. En cuarto lugar, se debe velar por la integridad física de la persona ante una posible resistencia, puesto que no sería inusual o se podría esperar que ante una posible revisión con la que no se esté de acuerdo, la persona se oponga. Y en este sentido, la fuerza utilizada si se necesita un sometimiento debe ser proporcional a la resistencia expuesta. Otro requisito es que no debe exponer partes íntimas de la persona.
Esto lo tiene de manera así textual el Código Nacional de Procedimientos Penales y bajo la consecuencia de que, de lo contrario, pues la prueba estará tildada de ilicitud. Se debe hacer siempre con respeto a la dignidad de la persona y ahora, en caso de que derivado de esta revisión, conforme a esos requisitos, se encuentre algo que dé lugar a un delito flagrante, pues procederá a su vez una inspección, pero ya en virtud de la flagrancia, lo cual es un tema distinto. Entonces son momentos que en el mundo, digamos, de los hechos parecieran un continuo, pero que jurídicamente tienen un análisis distinto según se trate de control provisional preventivo o de flagrancia. Ahora, ya lo adelanté, la inspección puede ser de manera forzada. Para ello hay que considerar que el Estado, como ente abstracto a través de sus órganos de policía, tiene imperio. Además, para que sea forzosa se tiene que estar en un supuesto de excepción, es decir, tratarse de flagrancia o de un control preventivo y, como ya lo decía, debe ser proporcional, además de ajustarse a los requisitos que exige la función policial, como son los de legalidad, profesionalidad, honradez y objetividad. Muy bien. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero antes quiero preguntarte, Guillermo, digamos, para hacer una síntesis de todo esto que ambos han explicado, podríamos hablar, por tanto, de dos subsistemas permitidos por la Constitución, al tenor de lo que señala la Corte en la sentencia, en los cuales se puede afectar la libertad de una persona. Por un lado, lo del artículo 16, que tú ya también mencionaste, orden de aprehensión, flagrancia, detención por caso urgente, y luego esto de los controles preventivos, provisionales o provisionales preventivos, que también la sentencia relaciona con el artículo 21 y con la tarea del Estado mexicano, justamente escuchando esta idea de Alonso, ¿no? De lo que tiene que hacer el Estado mexicano. La tarea del Estado mexicano en garantizar seguridad pública. ¿Podríamos sintetizarlo, verlo de esta manera, Guillermo, como dos subsistemas tal vez o como dos distintas formas de encaje constitucional de las atribuciones de los elementos de seguridad pública? Sí, claro. Como, digamos, para que fuera lo más claro posible, la Constitución es muy clara, por un lado, sobre cuándo se puede ya afectar propiamente la libertad de una persona, que es el artículo 16, como tú muy bien lo mencionabas, ¿no? Entonces, la libertad es un valor fundamental que reconoce nuestra Constitución, pero no es un valor absoluto. Se puede limitar. ¿Cómo? Mediante una orden de aprehensión, flagrancia o caso urgente. Ahora, si la Constitución, a partir de una lectura conjunta del artículo 16 con el artículo 21 y estas facultades que tiene el Estado de asegurar la seguridad de todos, es que esta Corte, como la Suprema Corte, ha extraído o interpretado estos controles provisionales. Como les comentaba hace un momento, no se encuentran expresamente en la Constitución, pero se extraen de la lectura conjunta de estos artículos. Y lo que son, en mi mente es mucho más claro verlo como una cuestión previa a la posible detención, ¿no? Como una actividad de investigación de los oficiales en los cuales se le permite, sin necesidad de una orden judicial expresa, pero sí bajo requisitos muy específicos que hemos desarrollado aquí, hacer la inspección de una persona. Y eso eventualmente puede llevar a este segundo subsistema que mencionabas, que es ya la detención propiamente. O no, puede simplemente no llevar a nada, o a la obtención de evidencia simplemente. Pero es una actividad que pueden llevar a cabo los policías para asegurar la seguridad pública y eventualmente obtener evidencia o detener a una persona para llevarla a un procedimiento. Que, por cierto, también la sentencia es muy enfática en que estas tareas de investigación le corresponden, le competen a la policía, que diferente al anterior modelo donde la policía como que iba más, digamos, bajo la tutela y supervisión permanente del Ministerio Público, pero aquí también la Corte lo señala. ¿Es cierto esto, Guillermo? Sí, precisamente otro de los cambios que ya mencionábamos es que ya el Ministerio Público ya no es una autoridad como tal en el entendido que tenía en el sistema anterior. Ahora el Ministerio Público es una parte más, es una especie, lo menciona así la sentencia, una especie de asesor jurídico de la policía.
y actúa en coordinación con la policía. Entonces, la policía hoy en el nuevo sistema, como funciona en el mundo anglosajón, tiene potestades mucho más fuertes de investigación. Y la tarea del Ministerio Público es guiar esa investigación. Es decirles, desde el punto de vista jurídico, necesitamos esto, consigan esto, sería bueno que se investigara de este punto, evitar que se caigan en actuaciones que pudieran llegar a la ilicitud de la prueba. Esa empieza a ser ya la función del Ministerio Público, una especie de asesor jurídico de la policía. Pero ya como precisamente mencionaba en la averiguación previa antes, era fundamental esta fe pública que tenía el Ministerio Público como autoridad, y hoy en día ya no es relevante porque ya todo es dato de prueba, todo se va a desahogar en la audiencia. Entonces, los policías pueden, durante sus investigaciones, obtener datos de prueba, remitirlos al Ministerio Público, el Ministerio Público los va juntando en una carpeta de investigación y cuando considere que tenga suficiente para judicializar el asunto, lo llevarán ante un juez de control y el juez de control tomará las decisiones correspondientes. Pero ya es desde un punto de vista de coordinación completamente. Ahí está, ahí está. Bueno, este es un gran cambio. Este es un gran cambio en las autoridades competentes para el tema del que estamos hablando. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados de esta acción de inconstitucionalidad 10/2014 y de los casos, los supuestos, los límites en los cuales una autoridad de seguridad pública, una autoridad policíaca puede revisar a las personas y también a los vehículos. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir en este análisis de la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014 con nuestros invitados. Y quiero ahora regresar contigo, Alonso, para un tema que yo creo que de alguna forma va de la mano con este aspecto que hemos venido analizando y que tiene que ver con la inspección de vehículos. Hasta este momento nos hemos referido a la inspección de personas, a los motivos para detener a una persona, esta figura de los controles provisionales preventivos, etcétera. Pero ¿qué pasa con los carros? ¿Qué pasa con los vehículos, Alonso? ¿Cómo está esa cuestión? La sentencia también es abundante desde mi punto de vista y me gustaría escuchar tu propia opinión, Alonso, pero me parece que la sentencia es abundante, es muy detallada, muy minuciosa en establecer las circunstancias, los requisitos para que la policía pueda inspeccionar un vehículo. Cuéntanos a qué se refiere esta parte de la sentencia, Alonso. Sí, claro, Miguel. En esta parte de la resolución, el Pleno hace una distinción entre dos actos propiamente, que uno sería el acto por el cual se para a un vehículo y utilizan la palabra, de hecho, la palabra para distinguirla de detener un vehículo, porque si la sentencia habla tanto sobre detención, para evitar equívocos. Entonces, las causas por las que se para un vehículo y luego los supuestos en que se podría efectuar una revisión del vehículo y si es solo ocular, si es más a fondo. Okay. Sobre las causas para parar un vehículo, pues pueden ser diversas. Las autoridades, sobre todo de tipo administrativo, tienen facultades para revisar el cumplimiento de la normativa, por ejemplo, la normativa de tránsito, con quienes conducen a exceso de velocidad o para verificar que no estén bajo los influjos del alcohol. Y en ese sentido, el motivo para parar a un vehículo puede ser la inobservancia de una de estas disposiciones. Ahora, una vez que se para al vehículo y que el agente de seguridad pública está con la persona conductora, este hecho inicial puede dar lugar a una inspección o a una revisión del propio vehículo, en virtud de la sospecha de que se podría estar cometiendo un delito. Sobre la sospecha razonable, pues nos remitimos a lo previamente explicado acerca de los datos objetivos. Por ejemplo, si dentro de un vehículo a través de las ventanillas se observa que va cargado de armas, pues eso genera la presunción de que en ese momento se está cometiendo un delito. Y
de esta manera se podría requerir a la persona que descienda y realizar la inspección adentro del vehículo. Esto no sería posible si no existiera o bien la flagrancia o bien la sospecha razonable de que se está cometiendo delito, porque el motivo por el cual se le detuvo a la persona o se paró el coche inicialmente fue por una cuestión de carácter administrativo. Eso por sí solo no autoriza a los policías para hacer una revisión más intrusiva. Además, debe señalarse de que en caso de que se estime procedente hacer una revisión al interior del vehículo, la persona o el propietario más bien, porque puede no ser el propietario, simplemente quien esté al mando, está autorizada para acompañar al policía durante toda esa inspección, y esto por una cuestión de certeza acerca de los objetos que haya y para evitar posibles prácticas o alegatos de que objetos que no estaban ahí luego después aparecieron inexplicablemente. Así que hay que distinguir muy bien entre ambos momentos. ¿Por qué se para un vehículo y los supuestos en que se le puede revisar? Oye, qué bueno que mencionas esto, Alonso, de que la persona que está a cargo del vehículo acompañe al elemento policíaco en este eventual revisión o inspección, porque sí pasa, ¿eh? Esto de la famosa siembra, ¿no? Que de repente se siembran por ahí objetos que seguramente no estaban. Oye, a ver, déjame ahora plantearte, Guillermo, lo siguiente. En el imaginario de algunas personas en México existe la idea de que el vehículo se asemeja, no sé dónde sale esta idea, en fin, no sabré yo explicar el origen, pero hay personas que dicen que el vehículo se asemeja al domicilio, que como sabemos está protegido por el artículo 16 para que ninguna autoridad entre, salvo casos verdaderamente excepcionales, sin una orden judicial de cateo. Pero la Corte también hace una referencia en la sentencia respecto a cuál es el valor jurídico que tiene el espacio dentro del vehículo, que no es exactamente el mismo que un domicilio, ¿no? Digamos que habría una importante diferencia entre estar adentro de tu casa que estar adentro de tu carro. ¿Cómo aborda la sentencia esta parte, Guillermo, por favor? Sí, yo también he escuchado en numerosas ocasiones esta idea de que el domicilio es una especie, el auto es una especie de extensión del domicilio y goza de las mismas garantías. Esto evidentemente no es verdad. Ya la primera sala tiene un precedente más o menos antiguo, tendrá unos 10 años más o menos, en donde ya definió claramente qué significa un domicilio. Y aunque esta sentencia no desarrolla completamente el criterio, sí retoma muchos de esos principios para explicar que precisamente la expectativa de privacidad es lo que da inicio a esta protección del domicilio o esta protección especial que tiene el domicilio que requiere de una orden previa para una invasión a la privacidad. Esto no sucede en el automóvil. Sin embargo, la Corte sí reconoce que, digamos que el automóvil tiene una protección intermedia, por decirlo de alguna manera. No es la misma protección que tendría un domicilio, pero tampoco es la protección que tendría una persona en la calle. Sí se le da determinada protección. ¿Y cuál es esta protección? Pues un análisis muy riguroso de los mismos requisitos que hemos estado analizando respecto de los cuales motivan la inspección del vehículo. Entonces, resumiendo, no se requiere una orden judicial, pero conforme a los requisitos que hemos venido platicando, es decir, que haya, en primer lugar, un motivo justificado por el cual se realizó este paro, como le llaman la sentencia, del vehículo, por una infracción administrativa, por una denuncia previa, por otras violación de otras normas administrativas, y una vez parado el vehículo, que exista una sospecha razonable que va a ser revisada por un juez de manera posterior a los hechos. Entonces, con esa protección robusta es que la Corte busca proteger el automóvil sin darle el peso de un domicilio que requeriría una orden judicial. Correcto, ahí está. Y en la sentencia también se menciona una parte interesante porque se dice,
El automóvil, por su propia naturaleza, siempre está, bueno, no siempre, pero digamos, mayormente está en la vía pública o va transitando por la vía pública y eso disminuye lo que muy atinadamente señalabas, que es la expectativa de privacidad y también el hecho de que los automóviles pues, tienen ventanas que permiten esta actitud de asomarse, de revisar, que también decía Alonso. Y justamente lo que te quiero plantear a continuación, Alonso, tiene que ver con que la sentencia menciona algunos supuestos, no lo desarrolla, pero lo menciona de pasadita y vale la pena que nuestro público lo sepa, en donde también la autoridad administrativa puede detener a un vehículo, puede hacer este paro del vehículo, como la propia sentencia lo expresa, no necesariamente en el supuesto de las normas de tránsito, sino que hay un conjunto de normas adicionales, como por ejemplo evitar que sean vehículos que se introduzcan al país de manera ilegal, el cumplimiento de ordenamientos de carácter tributario, fiscal, supervisión de cumplimiento de normas medioambientales en términos de la posible contaminación de un vehículo. O sea, ayúdanos a entender esta parte, Alonso, para la gente que está viendo el programa. La autoridad administrativa puede parar a un vehículo en distintos supuestos, no nada más porque se pasó un alto o porque el conductor iba manejando en sentido contrario tal vez, sino que hay un conjunto de supuestos. ¿Esto es así, Alonso? Y hay una amplia gama de supuestos por los cuales la autoridad administrativa puede ejercer sus facultades de revisión, de inspección de cumplimiento. Y al advertir que un vehículo o la persona conductora no están llevando a cabo cierta normatividad, es que de manera al menos indiciaria pueden pedirle que pare para hacer la verificación respectiva. A veces es totalmente evidente que no están cumpliendo con la normativa, pero tú ya lo mencionabas, que no solo se trata, por ejemplo, de que se pare un alto, puede ser por las dimensiones del vehículo, por el tipo de carga, como ya lo señalas, por cuestiones tributarias acerca de la mercancía que se traslada. Así que son una serie de supuestos en los que inicialmente se puede detener a la persona. Ahora, si la revisión es superficial o más a fondo, pues depende de lo que ya hemos platicado, porque si no hay resistencia alguna por parte de la persona que conduce, no se pone en riesgo al agente de seguridad, la inspección que se realice deberá ser meramente superficial o en todo caso limitarse a los documentos relacionados con las facultades de la autoridad, aquellos de tránsito o sobre la mercancía que se traslada, y no podrá pasar de ahí. Será en los supuestos excepcionales, es decir, cuando haya sospecha razonable o cuando se ponga en riesgo la integridad de los agentes, cuando se pueda pasar a otro tipo de inspección, como ya lo mencionaba Guillermo, digamos al segundo grado, que es un acto de molestia temporal y que podría dar lugar al descubrimiento de un delito de la flagrancia, pero siempre y cuando se den estas condiciones. Oye, y nada más para precisar, Alonso, porque ya lo habías tú mismo mencionado en relación a la inspección de personas, pero también en relación a la inspección de vehículos, la Suprema Corte deja claro que aunque no quiera el conductor o el responsable del vehículo, de todas formas la autoridad administrativa lo puede llevar a cabo. Es decir, no se tiene que recabar necesariamente un consenso o un acto de permiso explícito por parte del responsable del vehículo. ¿Esto es así, Alonso? Exactamente. Esto tiene que ver con lo establecido en el artículo 21 constitucional, es decir, relativo a la investigación y persecución de los delitos. Y si en un momento determinado un agente de policía encargado de, primero, velar por la seguridad de las personas y segundo, de participar, si así se lo presentan las situaciones, en el aseguramiento, por ejemplo, de objetos relacionados con delitos, no sería razonable que se exija acudir ante una autoridad cuando posiblemente el delito se puede prevenir en ese momento o se puede descubrir. De ahí las facultades que tiene la policía de en ese momento llevar a cabo una inspección aún en contra de la voluntad de la persona. Aquí retomo lo que ya habían mencionado ustedes dos en el sentido de que la policía es la encargada de investigar. De ahí que si se le da esa facultad,
o si se le da esa función, también se le deben dar las herramientas jurídicas para llevarla a cabo. De ahí que, repito, no sería factible que en ese momento poder prevenir un delito o descubrirlo, se tenga que acudir ante la autoridad judicial en caso de que no haya anuencia por la persona. Sí se podría llevar a cabo la inspección de manera aún en contra de la voluntad, siempre y cuando se respete la dignidad y el uso, en todo caso, de la fuerza de ser necesario, sea proporcional a la resistencia. Fantástico, muy bien. Pues eso ya nos aclara muchísimo, muchísimo este tema, esta cuestión. Y nos queda un minuto para despedirnos, Guillermo, pero no quiero dejar de preguntarte. Entonces, a la luz de todas estas reflexiones, ¿cuál sería el mensaje que tú, Guillermo, le podrías dar a una persona que eventualmente esté viendo el programa, que trabaje en una institución policíaca de seguridad pública en términos de lo que le exige la sentencia, la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales en el desarrollo y desempeño de su trabajo? ¿Qué le dirías si tuvieras enfrente a uno o a muchos mujeres policías, hombres policías? Guillermo, por favor. Sí, sin duda tienen un trabajo muy, muy relevante hoy en día en el nuevo sistema de justicia penal. Esta nueva responsabilidad conlleva ser muy, muy serios en la manera en la que llevan a cabo sus actuaciones. Hay que recordar que no basta ya con la actuación en sí misma, sino todo hay que defenderlo ante los jueces. Si no se defiende bien ante los jueces, todas las actuaciones se van a caer y el trabajo pues no va a haber servido de nada, ¿no? Entonces es muy importante ser muy serios, muy específicos en las razones por las cuales estas personas llevan a cabo las actuaciones que consideren, particularmente estas inspecciones que afectan la privacidad de las personas y sobre todo, como dije, defenderlas muy bien ante los jueces, ser muy explícitos en las razones por las cuales llevaron a cabo esa inspección sin caer en estas claras que hemos visto muchas veces en casos en la corte de tuve una corazonada o como decía Alonso, ¿no? Pues es que mi práctica de policía durante mucho tiempo ya me da sexto sentido o incluso, y hay que decirlo con todas sus letras, no caer en discriminación por cuestiones raciales, por cuestiones de clase, por cómo una persona está vestida. Esos no son constitucionalmente admisibles, ¿no? Entonces hay que tener claros los motivos. Y si no existen esos motivos, si racionalmente no pueden tener una certeza o una sospecha razonable, usando las palabras de la Corte, no actuar, porque eso pues va a llevar a una exclusión probatoria y pues se afecta a todo el procedimiento. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Alonso Lara. Gracias, Guillermo Con, por ayudarnos a entender el aspecto medular que aborda esta sentencia sobre la inspección de personas y también la inspección de vehículos. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.